Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Al observar el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, verso 18, primera referencia, Jesús anticipa la iglesia. Y hoy vamos a considerar cómo nuestro Señor Jesucristo es el constructor de la iglesia, ya que Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Podemos ver el pueblo escogido de Dios. Podemos ver cuál es el precio que Jesús pagó por su pueblo y vemos los alcanzados mediante el Evangelio, que son el pueblo de Dios. Presta atención a la cuarta parte del tema: Jesús anticipa la iglesia. Sin más que decir, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Hoy es la segunda parte del tema: Jesús y su iglesia. No podemos hablar de la iglesia sin ir primero a la referencia primaria, a lo primero que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de la iglesia. Y en una conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos en Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a los discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Les comenté en la predicación anterior que solamente Jesús hizo mención de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y es un término que describe el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Luego Jesús, si estás en Mateo capítulo 16, va a preguntar a sus discípulos, verso 15, y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tal vez se miraron los discípulos, pero Pedro inmediatamente dice lo siguiente. ¿Qué le dice? Verso 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego de esa tremenda declaración que Jesucristo le dice en verso 17, Pedro, mira, le dice el Señor, bienaventurado, doblemente feliz, eres dichoso, porque esta verdad acerca de mí no te la ha revelado ningún ser humano. Y déjame decirte algo, esta declaración es la base por la cual nosotros nos llamamos cristianos. Usted puede ser un buen budista sin conocer a Buda, un buen maometano o musulmán sin conocer a Mahoma, pero usted jamás de los jamases será un verdadero cristiano si no conoces a quién, a Cristo Jesús. Es por eso que Jesús aquí anticipa la iglesia. Y en base a esa declaración Jesús nos dice lo siguiente acerca de Jesús. Y ya hemos dicho, edificaré mi iglesia. La iglesia, mis queridos, a nuestro entender, nuestro concepto, hemos hablado que la iglesia tiene un sentido universal que lo compone toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. En el momento en que recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo, que es en ese momento, lo coloca en el cuerpo de Cristo. Toda persona que recibe a Cristo como su Salvador personal es mi hermano en la fe, es hijo de Dios, es familia de Dios. ¿Por qué? Porque esto es por gracia, porque esto es por fe, porque esto no es por obras. Y en segundo lugar está el sentido de la iglesia local. Y aquí encontramos, la iglesia es anticipada por nuestro Señor Jesucristo. El significado de la iglesia en su aspecto universal, que ya hemos hecho mención, y en segundo lugar en su aspecto local. En el sentido local, usted y yo, cuando nos reunimos en un lugar, pertenecemos a un cuerpo local.
Y sobre esta base, sobre esta verdad, quiero que consideremos 5 verdades de esta declaración que dio nuestro Señor Jesucristo, a modo de recordación, de recordatorio, mejor dicho. Ya hemos dicho, en primer lugar, el cimiento de la iglesia es la roca de nuestro Señor Jesucristo, la roca sobre la cual se edifica. El cimiento de la iglesia, la roca sobre la cual se edifica. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto? Verso 16. Dice el texto, y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego sobre esta declaración, el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, la iglesia. Mira el verso 17, dice el verso 17, entonces le respondió Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Mira, el cimiento de la iglesia, la roca sobre la cual se edifica. Dice el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se juega mucho con los términos griegos Petros y Petra, Petros y Petra. El comentarista fallecido Pentecos, en una serie de videos que él habló acerca de la vida de Jesús, él se ubica en un sector donde aparentemente fue la conversación de Jesús con sus discípulos. Y Jesús le dice, sí es cierto, tú eres una piedra. Tú eres una piedra. Independiente, pequeño o grande, era una piedra, Pedro. Pero Jesús le dijo, yo soy la cantera. ¿De dónde sale esa piedra? Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Nadie puede ser salvo si no está unido a esta roca. Y como roca puede ser fundamento o puede ser piedra de tropiezo. Es por eso que Juan capítulo 3, al final de su versículo, en verso 36, dice así, el que cree en el Hijo, ¿qué? Tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es por eso que Dios determinó que un día todo el universo, el cielo, la tierra y lo que está debajo de la tierra, en un momento se postrarán y tendrán que decir, Jesucristo es el Señor. Y aunque no quiera, pero para muchos ese momento será tarde, porque esa declaración ya no es como hoy, porque hoy te dice Jesús, yo soy tu Salvador, y tiene sus brazos extendidos. Pero en aquel momento, Él doblará sus brazos como un juez y tendrá que decir, póstrate delante de mí, porque aunque no quieras reconocerlo, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Él es la cabeza. Pero en segundo lugar, importante, no simplemente debemos ver el cimiento de la iglesia, sino que en segundo lugar debemos entender la conexión de la iglesia. Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Y yo no tengo el derecho de rechazar a ninguno de los que pertenecen a la iglesia, porque la iglesia es ¿de quién? De Jesús. Tal vez si esto fuese una compañía, yo podría contratar y darle la membresía y que venga el que yo quiero. Pero en una iglesia, nosotros debemos aceptar los que Dios envía. A veces no es fácil, pero no existe una desconexión entre ese creyente, entre el cuerpo y la cabeza. Nadie me puede tratar de convencer a mí. Yo estoy bien con Dios, yo camino, estoy orando, estoy haciendo la voluntad de Dios y no me congrego, porque es imposible. Porque todo el Nuevo Testamento tiene esta exhortación, los unos a los otros. ¿Y dónde se cumple? En el mercado, en el trabajo, en las plazas de vacaciones. ¿Dónde se cumple? Aquí, en el diario,
vivir en la convivencia los unos de los otros. ¿Por qué? Porque Él, en Efesios capítulo 2, 1, versos 22 y 23 lo dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo. En tercer lugar, y rápidamente, y aquí retomamos nuestro sermón. Tercer lugar, ya hemos dicho sobre la declaración de nuestro Señor Jesucristo, el cimiento de la iglesia, la conexión de la iglesia. Tercer lugar, el constructor de la iglesia. ¿Quién le dio el diseño? ¿Quién nos dice cómo debe funcionar? ¿Quién nos dice lo que se debe o lo que no se debe hacer? Vamos a ser honestos. Muchas veces nosotros, como líderes, como pastores o congregaciones, adoptamos principios o líneas de denominación, y no está mal, está en nuestra libertad. Pero cuando nos sentamos sinceramente a buscar la dirección del Señor, debemos sujetarnos ¿a qué? A lo que Dios dice en su palabra. A veces no nos gusta, no quiero hacerlo. Pero no nos olvidemos de una cosa, que debemos decidir hacer siempre, ¿qué cosa? La voluntad del Señor. Y es Jesús quien dice, edificaré. Yo pondría, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién lo está diciendo? La persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, Él es cabeza y el cuerpo ¿qué hace? Hay personas que tienen enfermedades. Y una de las enfermedades muy frecuentes que nos alcanza a nosotros es la desconexión entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo. Y a veces nuestro cuerpo se desconecta y no quiere obedecer lo que el cerebro está mandando. Yo recuerdo que mi abuelo, producto de la diabetes, él perdió un pie, medio pie, quedó sin piernas. Las dos piernas se las tuvieron que cortar, producto de la diabetes. Y a veces durante la noche despertaba con calambres en las piernas. No las tenía. Pero te das cuenta la conexión que siempre debe tener la cabeza ¿con qué? Con el cuerpo, porque ahí no hay piernas, pero hay información. Es por eso que es importante que el cuerpo funcione, se mueva al ritmo ¿de qué? De la cabeza, y no independientemente. ¿Qué dice el Señor acerca de la iglesia? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de su cuerpo, acerca de la iglesia? ¿Cuáles son las características principales de esta iglesia que Cristo se propuso edificar? Sin duda alguna, observa conmigo la primera que ella veo, y si tú puedes abrir tu Biblia en el libro de Efesios, por favor. Abre tu Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 1, vas a observar que la iglesia es un pueblo elegido por la gracia de Dios. No escuché un amén, debiera decir amén ahora. El pueblo del Señor es elegido sencillamente por la gracia de Dios. Si tú abres tu Biblia en Efesios capítulo 1, verso 4, verso 3, Pablo dice, yo te alabo Dios, bendito eres, porque me has bendecido con toda clase de bendición espiritual. ¿Cuántos creyentes vivimos pidiéndole, Señor, bendíceme? Cuando Dios dice, yo ya te bendije con toda clase de bendición espiritual. ¿Sabes cuál es el problema? Que no las vivimos porque no las conocemos. Mira lo que dice, yo fui bendecido, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. ¿Por qué lo hizo? Ahí lo dice. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y al final del verso, ¿qué dice? Según el puro afecto de su voluntad. Queridos, disfrutamos de un amor que no merecemos, de una gracia que no la ganamos. Les he contado antes, yo iba a una reunión de líderes
y iba con un grupo de líderes que yo les llevaba a una reunión. Y en una esquina había un hombre casi afirmado a un poste, 35 años. No se podía sostener. No sé si era por alcohol o por drogas, pero era evidente el estado de embriaguez que él estaba. Y ese grupo de líderes lo miraron y comenzaron a reírse. Me dolió mi corazón. ¿Qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Y yo llevo años en el Evangelio por la gracia de Dios. Y mientras más creces en el Evangelio, más agradecido tienes que estar, porque Dios pensó en ti desde la eternidad y envió a su Hijo por ti. La pregunta es, ¿lo merecía? ¿Lo merecía? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese hombre, esa mujer, que a veces a mí no me cae bien, ha sido elegido por la gracia de Dios. Y Dios orquestó todo un plan maravilloso, un pueblo elegido. No hay otro lugar de salvación que no sea en Cristo Jesús, y nadie que pertenezca al pueblo de Dios puede entrar a la ciudad celestial. Es por eso que Jesús nos dice: venid a mí como estás trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Si tú nunca antes has tomado este paso de fe, de recibir a Cristo como tu Salvador personal, hoy puedes tomar esa decisión y marcar el destino de tu alma. Dile a Jesús así: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe de acuerdo a las Escrituras y por la fe que tú has depositado en Cristo Jesús, eres un hijo de Dios, una nueva semilla que necesita ser plantada en una iglesia local para que crezca para la gloria de Dios. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Recuerda, 10 de la mañana comienza nuestro servicio dominical. De igual forma nos puedes seguir a través de las redes sociales. Queremos conocerte y ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook, los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.